una cajita no, a su derecha del microscopio, por favor. Ah, perdón. Esto de mí, por favor. Qué susto que me pegué. Esto también. Esto no. Algo más que necesiten. A ver, no necesitan a propósito de mis casos privados, ayer me encontré con este material y vamos a ver A ver. Bueno, aquí tenemos la corte del cervix. Este caso es de una paciente de 43 años que es operada por un leiomioma enorme, medía más o menos, tienen una memoria, medía más o menos 25 centímetros y estaba localizado en el istmo, a tal punto que el istmo, que usualmente puede medir entre, no dentro, así se dice, no dentro, ya, que entre 1 y 2 centímetros, este medía 7 y el conducto endocervical estaba notablemente dilatado. La masa pesaba 2 kilos y 200 gramos. Soltera. Bueno, entonces, aquí tenemos el exocervix, ¿no es cierto? Aquí está el epitelio escamoso, el estroma, e inmediatamente del exocervix ya tenemos estas glándulas. Por debajo del epitelio ya tenemos esas glándulas endocervicales. ¿Y qué decir de aquí? Igual glándulas endocervicales. Aquí hay otra glándula endocervical. Y aquí está la unión escamocolumnar.
Entonces, aquí tenemos el epitelio escamoso y miren ustedes cómo se interrumpe rápidamente con el epitelio endocervical, ¿sí? Y aquí tenemos ya el canal endocervical, ¿sí? Las hendiduras glandulares. Entonces vamos a tomar una foto de esto. Una glándula endocervical. Viendo esta imagen, señorita Acurio, y la unión escamo-columnar está aquícito, ¿no? Ya. Interpreta esto usted sin tomar en cuenta este proceso inflamatorio que está aquí con linfocitos. ¿Interpreta usted que aparte de ese cambio, esta imagen es normal o no? ¿Y por qué? Creo que es anormal porque el tamaño de la glándula está... Sí, el tamaño de la glándula está un poquito dilatada, pero es lo de esperarse para esa edad. Hay bastante inflamación, y por aquí también hay bastante inflamación. La paciente dice ser soltera, efectivamente no tiene niños. Miren estas bandas de infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Esto es una cervicitis crónica, pero aparte de eso, con el punto crucial que nosotros conversábamos ayer, ¿no es cierto? Si es una mujer de 40 y pico años de edad, que no se conoce su historia sexual, su historia ginecológica es que no ha tenido embarazos, esta zona le parece normal o anormal. La unión, el orificio exocervical está a este nivel más o menos. A este nivel. La respuesta es no. Esta es una típica metaplasia escamosa madura. Noten ustedes que este epitelio es indistinguible de este. Es exactamente igual. Y adicionalmente, ¿por qué esto es una... la zona de metaplasia va desde aquí hasta acá y es una metaplasia escamosa madura? ¿Por qué? Porque debajo de este epitelio nosotros encontramos glándulas endocervicales y en el exocervix no hay glándulas endocervicales. Entonces esta es una zona de metaplasia escamosa madura, ¿sí? Miren, las glándulas incluso están hasta por acá, ¿sí? Entonces, ahí está la zona de transformación bien clarita, la unión entre la zona de transformación y el epitelio endocervical y la mucosa endocervical, y aquí tenemos ya el canal endocervical, ¿no? Hasta donde hemos cortado, ¿sí? Entonces, está clara la idea, ¿no es cierto? Vamos con otro caso. Me falta me falta mostrarles esto. Estamos con 24 por... ¿Qué será esto? Ya me olvido mientras estoy. ¿Qué será esto que les estoy mostrando? Estos son artefactos, ¿no? Es defectos de la cuchilla.
¿Qué será esto? ¿Qué forma tiene? ¿Perdón? Desde luego, tiene una forma alargada. Este es un pólipo. Este es un pólipo. Ahora bien, ¿qué pólipo es? De hecho que es pedicular, pero ¿qué pólipo es? Pólipos se pueden formar en cualquier órgano que contenga una mucosa, pólipos o papilomas. Aquí está el super mayor aumento, pero me jalé. Vamos de acá primero. Ya, eso. Ya, entonces, ¿qué tipo de glándulas son estas? Endocervicales. A ver, entonces memoricemos bien la imagen. ¿Sí? Memoricemos bien la imagen. Miren cómo es este epitelio. Miren cómo es este epitelio. Memorícenla. No, o sea, la imagen que tenemos aquí es nítida, ¿no? O sea, es clase A. Imagínate. Ahora vámonos a donde estábamos viendo al comienzo. Vámonos al cervix. Y veamos las glándulas. Una más bonita que esta. Ya, veamos estas glándulas. No hay un bonito epitelio. No podemos comparar. Busquemos unas glándulas bien bonitas. Esta, bueno, aquí hay una. Aquí hay una. Pregunto, ¿es el mismo epitelio? No, ¿no es cierto? No. Y estas son glándulas endocervicales. O sea, nadie puede discutir porque estamos en el endocervix. ¿Sí? ¿Es el mismo epitelio? No es el mismo epitelio. El citoplasma se le ve como vacuoladito, clarito. Los núcleos pegados a la membrana basal. No es. Entonces no es un pólipo endocervical. ¿Qué será entonces? Pólipo es, pero no es endocervical. Y si no es endocervical ya queda una sola alternativa nomás. Exacto. Este es un pólipo endometrial. ¿Sí? Era una estructura digitiforme insertada en la cara anterior del endometrio que medía 2.5 centímetros. Si bien estos pólipos tienen otra connotación, ¿no? Estos pólipos tienen cambios hiperplásicos de casi siempre desde atipia leve de bajo grado hasta atipia de alto grado. Entonces, este es un epitelio atípico. Este es un epitelio atípico. Miren, primero, se le ve como muy celular, ¿no es cierto? Como que los núcleos están muy apretaditos. Lo normal es esta zona de aquí de la glándula, pero aquí los núcleos están apretados y superpuestos, están en diferentes posiciones. La cromatina es prominente. Entonces, este es un pólipo con hiperplasia simple, pero sin atipia. A la hiperplasia compleja con atipia se le puede denominar ya carcinoma intramucoso. Miren ustedes, una proliferación nuclear notable, una alteración, una pérdida de la polaridad, ¿sí? Una hipercromasia relativamente marcada. Es un pólipo endometrial con hiperplasia simple,
sin aquí. Siguiente caso, igual este es un caso de mi consulta privada. Miren cómo se ven las glándulas endocervicales y el epitelio, ¿no? ¿Sí? Tomen en cuenta, siempre tomen en cuenta cómo está el epitelio. Aquí se ve mejor que el anterior, incluso las células ciliadas, caliciformes, productoras de moco, y cómo los núcleos de una hilera uniforme están pegados o tachonados a la membrana basal. Algunos no están así como este, por ejemplo, porque este núcleo está en mitosis, pero el resto, miren, todo normal. Bien. ¿Qué será esto? El exocervix, el epitelio escamoso exocervical. ¿Sí? Igual, este epitelio escamoso exocervical se dispone sobre glándulas endocervicales. Entonces este epitelio también es metaplásico. Pero aquí hay algunos cambios importantes, ¿no es cierto? Primero, el espesor del epitelio es mayor de lo usual, está engrosado, ¿no es cierto? A este engrosamiento del epitelio se denomina acantosis. Segundo, primero muestro este fragmento porque es el más impactante. No, primero vamos a ver otros lados. Primero vamos a ver lo normal para luego mostrar lo anormal. Y esto es lo normal. Entonces aquí vemos epitelio plano estratificado no queratinizado. Este es el estrato profundo desde aquí hasta acá. Este es el estrato intermedio y este es el estrato superficial. Noten ustedes que las células intermedias y superficiales tienen un citoplasma claro, ¿no es cierto? Muy claro, muy claro. Los núcleos son centrales o están en diferentes sitios, pero el asunto es que el citoplasma es claro. Qué bonito es. Adicionalmente, en las capas de células más superficiales todavía hay núcleos, y eso no puede ser. En estas capas ya no deben haber núcleos, como aquí, pero aquí acá sí hay. A este fenómeno se le denomina paraqueratosis. Y noten cómo se ven las células, ¿sí? ¿Qué habrá en estos espacios? ¿Qué creen que habrá en esos espacios? Señor Carrillo, ¿qué habrán en estos espacios, señor Carrillo? No, porque estas no son células caliciformes y porque estamos en el exocervix. Acuérdese. Exacto. Estas células se ven vacías en su citoplasma porque aquí hay glucógeno, y el glucógeno es extraído del citoplasma en el procesamiento histológico, porque los tejidos tienen que ser sometidos y estar en contacto con el alcohol metílico. Entonces por eso se ve así esta célula como vacía, ¿no es cierto? Aquí, en todas estas células, debió haber glucógeno. Y nótese que el glucógeno está en las células, preferentemente en las células intermedias y superficiales. No está en las células profundas. Estas células no se descaman. No tendría sentido que haya aquí glucógeno, ¿sí? El glucógeno está presente en las células superficiales y en las células intermedias. Sin embargo, en este corte, en esta zona, hay algunas celulitas como estas. Entonces, comparen, por ejemplo, este núcleo con este núcleo. ¿Cuál de los dos será normal?
o aparentemente normal, señorita Chinchín? ¿No vino? Seguro. Así no vino. Yo tengo una... No fue para llamarles a los ausentes. Señor Chingo, la pregunta, ¿este núcleo es igual a este? No. Segundo, ¿este núcleo es igual a este? No. Este está más coloreado, ¿no es cierto? Entonces aquí hay unos conglomerados de núcleos que están más coloreados que este. En segundo lugar, los núcleos también están rodeados por este espacio, ¿sí? Pero si bien estas células son más profundas, el espacio es mucho más chiquito. A lo mejor la tercera parte de este es demasiado pequeño. Y nótese esto de acá. Seguimos viendo todavía más profundamente estas células que tienen este halo claro. Tienen este halo claro, ¿no es cierto? No sé si les hice a ustedes esta pregunta ayer. ¿Qué es esto? No, esta es una papila, ¿no es cierto? Y aquí está la vascularización intraepitelial. No está muy elongada la papila. Claro, porque esta es la zona más normal del epitelio. Sería de esperarse que en una zona normal esta papila llegue hasta por acá más o menos. Y seguimos viendo que hay algunas células llamativas como estas, en lo que nosotros consideramos normal. Esto es normal, pero esto es anormal. Porque de ser así, de ser normal, estas mismas vacuolas que se ven aquí, se deberían ver aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, y eso no se ve. Bien. Entonces ya hemos visto lo que está aparentemente normal. Ahora sí vamos a ver lo francamente anormal. Miren, primero, ya no hay las células con esas grandes vacuolas, ¿no es cierto? No hay. Tal vez aquí hay unas poquitas. Casi todas tienen halos relativamente pequeños. Miren, estas células son normales, pero estas células no son normales. Estos conglomerados no son normales. Estos conglomerados no son normales. Estos no son normales. Ah, otra cosa. Miren cómo los núcleos que aquí deberían tener un tamaño más grandecito que este, bueno, consideramos esto como normal, ya digamos que esto está bien. Miren, en las zonas más superficiales del epitelio, ¿qué ha pasado con los núcleos? No han disminuido de tamaño. Siguen igual o más grandes que estos. ¿No es cierto? Desde luego que la cromatina no es tan llamativa como esta, ¿no es cierto? Pero el núcleo está grande, y está grande, ¿no es cierto? Está muy grande. Los núcleos deberían ser así como este. Pero aquí, miren, los núcleos están muy grandes. Entonces, estos son los famosos coilocitos. ¿Sí? Les presento. Son células que han sufrido el efecto citopático del virus. Y este es el segundo cambio asociado a la lesión intraepitelial de bajo grado. Células maduras con núcleos grandes. En citología estos núcleos se los ven mucho más grandes, aproximadamente 5 veces más grande que el tamaño normal. Para un miófito en citología, incluso esa célula puede ser confundida como una célula neoplásica. Entonces aquí tenemos islotes de coilocitos.
hay otro cambio más. Si notan que estas células son bastante iguales a estas, como que hubieran dos capas, ¿no es cierto?, igualitas, a esto se llama hiperplasia de la capa basal. Entonces aquí tenemos paraqueratosis, acantosis, hiperplasia de la capa basal, papilomatosis y coilocitos. Tenemos todos los elementos asociados a una lesión intraepitelial de bajo grado relacionada con infección por virus del papiloma. Ah, y ojo, miren ustedes esto que casi se me escapa también. Miren esto, junto a la zona que está alterada, también las glándulas endocervicales están alteradas, porque este epitelio no es un epitelio normal, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo era el epitelio de una glándula normal? El citoplasma vacuolado y los núcleos tachonados junto a la membrana basal. Miren aquí, núcleos grandes y pequeños, atipia endocervical, evidente atipia endocervical, evidente. Entonces, esta es una lesión intraepitelial de bajo grado, más, aquí está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se habla del endocervix no se habla de lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado, se habla de carcinoma in situ o de carcinoma infiltrante. Y hay otro término en citología que se utiliza, pero en citología, esto es un corte histológico, que es el término de AGUS. AGUS es atipia endocervical, de etiología no determinada. Miren, qué bonito, ¿no? Y aquí se ve otra glándula también atípica, muy atípica. Si es una paciente de 28 años de edad, le pongo adenocarcinoma de endocervix. No le pongo. No le pongo. Requiere seguimiento estricto. Aquí hay otro caso. Me parece que es una paciente de 35 años. Entonces, miren, los mismos cambios. Es otra muestra, no es otra paciente. Hay papilomatosis y hay acantosis. Ahora vamos a la casa de los... Miren, estas son células normales. ¿Notan el tamaño de los núcleos? Con respecto al caso anterior, es evidente. ¿Sí? Aquí está, qué bonito que se ve, qué emoción. Qué emoción. Mire, epitelio escamoso, ¿no es cierto? Luego, ¿qué es esto? Endocervix, epitelio endocervical. Vamos a ponerle más aumento. Y miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Epitelio endocervical y esto. ¿Qué es esto? ¿Ah? Exacto, metaplasia escamosa inmadura. Aquí hay un nido de metaplasia escamosa. Y creo que se veían otras cosas más bonitas en esta placa. ¿Sí? Excelente, del libro. Incluso miren cómo está parcialmente tapizada por epitelio endocervical. Entonces, estas son las células de reserva que ya tienen una franca diferenciación escamosa. Y si la memoria no me es infiel en este mismo caso, hay varios sitios en donde se ve hiperplasia de las células basales. Vamos a tratar de buscar.
si no lo encuentro, lo lamento, ¿no? Claro. Exocervix, acantótico, exocervix. Aquí están los coilocitos. Aquí están los coilocitos. Esta es una biopsia. Aquí se ve mejor. Qué bonito. Qué bonitos los coilocitos, miren. Aquí se ven los núcleos más irregulares, las cavidades grandes, este típico coilocito. Pero adicionalmente, también hay alteración en la maduración porque estos núcleos son muy grandes. ¿Dónde estaba eso? No me acuerdo si es en este caso. No ha sido en este caso. No ha sido. Bueno. Esta es una excelente biopsia, ¿no? ¿Por qué es excelente biopsia? Porque miren cómo ha tomado la muestra de la unión perfecta entre el epitelio escamoso metaplásico y el epitelio endocervical. Justo. O sea, él se ha metido hacia 5 o 7 milímetros por dentro del orificio externo del cervix. Y aquí se ve esto. Con más aliento, ¿no? Coilocitos, coilocitos. Coilocitos. Vamos a ponerle todo el aumento posible para tomar una foto. Este sí es una angora. Espectacular. Y miren los núcleos, ¿no? Qué grandotes, ¿sí ven? Enormes, enormes. Y en la zona de transformación, ¿qué es esto? Células endocervicales. Y aquí la zona de metaplasia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Aquí ya no se ven los cambios endocervicales que veíamos. Muy bien. Siguiente caso. En este cambio es tomado por una ginecóloga joven, graduada en la Católica de ginecóloga. Entonces esta ginecóloga manda un fragmento, no hay más.
un fragmento. No hay más, es este. Pues ahí uno se da cuenta del nivel de formación, ¿no? Por eso es que, o sea, nosotros tenemos que trabajar duramente para que nuestros posgrados sigan, no, sean como fueron antes. Como fueron antes. Entonces tenemos un solo fragmento, no hay más. No hay más. Aquí no hay unión escamocolumnar, no hay glándulas endocervicales, pero los ginecólogos tienen una ventaja cuando hacen la colposcopía, y es que utilizan el ácido acético diluido en porcentajes del 10, del 15, del 20, hasta del 30%. Y entonces a esto no les he contado, creo que a ningún grupo. ¿Cómo se examinaban antes estas imágenes? Primero, la colposcopía no es un proceso, el colposcopio es un instrumento muy antiguo, inventado por los alemanes, que cayó en desgracia en la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial todas las cosas que hacían los alemanes estaban desprestigiadas, pero alguien le desempolvó por el 1980-85 y se dieron cuenta de la utilidad del colposcopio. ¿Qué es lo que hace el colposcopio? Incrementa el tamaño de la imagen que estamos viendo, hasta que creo que 20 veces o algo así, incrementa el tamaño. Pero adicionalmente, nosotros podemos utilizar varios mecanismos para reconocer las zonas que son anormales. Por ejemplo, si queremos reconocer, el cambio anormal de una célula empieza siendo primero un cambio bioquímico, no un cambio morfológico. Entonces la célula empieza a perder sus funciones y no produce lo que normalmente produce, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar ese trabajo, esa situación en el cervix, ¿qué haríamos? Para saber si una célula está en capacidad de formar o no formar glucógeno, ¿qué podríamos hacer? Muy simple, utilizar una sustancia que coloree el glucógeno. ¿Qué sustancia colorea el glucógeno? ¿Ustedes han visto alguna vez un coproparasitario, pero teñido con Lugol? ¿Sí? Entonces ahí se ven los almidones de un color a veces hasta violáceo o ladrillo intenso, porque tienen glucógeno. Entonces, lo mismo aquí uno puede lavar o hacer tocaciones con glucógeno, y las zonas que aparecen de color ladrillo, esas son zonas normales. Y obviamente tomar una biopsia de ahí no tiene sentido. Se tomará de las zonas que no han tomado el glucógeno. Y con la colposcopía se utiliza también las diluciones de ácido acético. Las zonas que aparecen blancas, esas son las zonas anormales. Entonces de ahí uno toma la biopsia. Y aquí están los collocitos, ¿no? Sí, se les ve. Ahí están. Ahora sí vamos con lo de aquí. Vamos desde lo mejor hasta lo peor. Desde la mejor placa hasta la peor placa. No, tranquilo. ¿Recuerdan ustedes qué hicimos primero en todos los casos que hemos visto hasta aquí? Primero hemos mostrado lo normal y después hemos mostrado lo anormal, para entender, ¿no es cierto? Porque si no, no hay lógica. Sin embargo, en estas placas, lastimosamente, solo hay lo anormal. Entonces, este es un corte del cervix. ¿Y qué vemos en el cervix? Vemos esto, ¿no? Ya. Es un corte del espesor del cervix. No vemos en ningún lado el tapizamiento del cervix, ni por células endocervicales, ni por epitelio escamoso. No hay.
no han hecho eso. Entonces, ¿cómo es posible entender para ustedes lo que es anormal? Toda la imagen es esta. ¿Sí? Entonces aquí hay, primero, para hacer el análisis, dos tipos de tejidos, ¿no es cierto? Uno es este tejido, uno es este tejido, uno es y otro es este. Si es un órgano, si fuera un órgano, ¿esto sería el estroma o el parénquima? El estroma es el tejido conectivo, es el tejido conectivo del cervix. Tejido conectivo del cervix. Pero esto no es tejido conectivo. ¿Qué tejido será? Tejido epitelial. Claro, ahora usted dice tejido glandular. Miren ustedes que aquí hay otro, ¿no? Y que aquí hay otro. Le pregunto, ¿esta será una glándula? Chuta. Me hizo decir chuta porque puede ser una glándula. ¿Sí? Las lesiones, a ver, la metaplasia no solamente se produce, se produce en el canal, en la mucosa del canal endocervical, sino que se produce en todo tejido, en donde haya epitelio endocervical. Entonces la metaplasia también se puede producir en las glándulas. No ha venido tomando café. ¿O sí vino tomando café? ¿Sí? ¿Vino tomando cafecito? ¿Usted? Sí. No. Bueno, ya somos dos. Pero aparte ayer no va a ser ni almorzar ni a merendar. Bueno, ¿estamos iguales? Estamos iguales. Bueno, entonces, miren esto y miren esto. Esto tranquilamente pudo haber sido una glándula que sufrió un proceso de metaplasia, pero esto ya no es metaplasia. Esto ya es anaplasia. ¿No es cierto? Esto es anaplasia. ¿Esto será otra glándula? ¿Sí o no? Han venido muy calladitos ustedes. Hay que preguntarles. Señorita Acurio, ¿le parece esto una glándula? ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? Bueno, antes de eso, pongamos el diagnóstico. ¿Cuál será el diagnóstico? ¿Cuál será el diagnóstico? Miren estos islotes irregulares de este tejido aquí, el que ya les indicamos, el que ya vimos, el estroma, ¿no es cierto? ¿Cuál será el diagnóstico? Este es un corte de cervix, ya todo les digo, aquí hay otro islote. Entonces, señorita, ¿esto es inflamatorio, degenerativo o tumoral? Claro, porque no puede haber este tejido en el estroma del cervix. El estroma es solo estroma, solo es tejido conectivo, fibroso, denso y elástico. No puede haber este epitelio, estas lengüetas de epitelio. Ya, y esto no es una glándula. Esta es una estructura anillada de células anormales. Estas células anormales son de estirpe epitelial o mesenquimatoso. ¿De qué origen será? ¿Será del epitelio o del mesenquima? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál de los 4 tejidos básicos es este? Exacto, es tejido conectivo. Entonces este es el tejido de sostén, el tejido principal del cervix. ¿Nota alguna diferencia entre esto y esto? Pero claro, entonces ¿qué tipo de epitelio? Ay, ¿qué tipo de epitelio? ¿Qué tipo de color blanco? Es el color del caballo de Simón Bolívar. Este es un tejido epitelial anaplásico, introducido, entrometido en el espesor del cervix. Ya. Esto no es una glándula, porque esto no es secreción. ¿Qué es esto?
¿Qué alteración tiene esto de aquí? ¿Qué es? Si están dormidos hoy ustedes, chuta, hay que sacudirlos. Vamos a tener que hacer lo mismo que hacen los paisas, ¿no? Un aguardientico a las 7:30 de la mañana. Eso se mandan a Cipsal. Y todos, ¿no? Todas y todos. Todo el mundo. Chuta, yo llego a las 7:30 a hacer una presentación todo nervioso y tremendo taco de aguardientico ahí. ¡Tuc! Otro a las 10:30 de la mañana, antes del café. Otro antes del almuerzo. Otro antes de, como a las 4 o 5 de la tarde. Se mandan 5 copas de trago en el día. Otro en la merienda y otro para acostarse. O sea, se acuestan calientitos, amortiguaditos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, pues dígame. Exacto. Es un tejido necrótico, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que la vascularización viene por aquí, avanza a dar oxígeno hasta por acá. Pero esto ya no. Y entonces la parte central de este nido de células es la que se ha necrosado. Hay necrosis tumoral. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Si es que esta es una neoplasia epitelial, que todo esto es necrosis. Y vean los nidos de células tumorales. ¿Cuál será el diagnóstico? Y este es un tejido epitelial. ¿Cuál será el diagnóstico? Carcinoma epidermoide del cervix, por favor. Carcinoma epidermoide del cervix. Relativamente buena. ¿Qué será esto? ¿Cuál es? Tejido muscular liso. Tejido muscular liso. Y si es tejido muscular liso, ¿qué parte del útero sería? Miometrio. Entonces aquí tenemos un corte del miometrio, ¿sí? Con todos sus pelos y cosas. Es un corte relativamente grueso. Qué suerte han tenido ustedes ahora. Les hemos mostrado la mayor cantidad de casos y esta placa que era un horror, porque ahí hay otras placas que son un horror, esta no está tan mal. Y aquí encontramos esto. Bueno, esto sí está re malo, ¿no? Disculparán, por favor, perdonarán. Dios mío. Noten esto, ¿no? Esta imagen. Comparen esta imagen. Si es que este es el miometrio, esta imagen, ¿qué será? Me da vergüenza tener fotos, ¿no es cierto? Entonces esto es endometrio, pero este es un endometrio totalmente anárquico, está constituido por glándulas pequeñas y grandes y un epitelio bastante atípico. Entonces este es el caso de un carcinoma endometrial, de un adenocarcinoma del endometrio. Sin embargo, esto no está en el sílabus, pero sí está en la práctica. Aquí están las células, las glándulas tumorales. ¿Recuerdan cómo eran esas glandulitas que les mostré en el pólipo? ¿Recuerdan que sí son parecidas, no es cierto? Están parecidas. No voy a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo hablando del detalle celular y todas esas cosas. Pero noten que mientras más grueso es el tejido, ¿no es cierto? Caramba, la cosa se vuelve fea. De hecho, en el pólipo que les mostré, y es otra cosa que me olvidé de conversar, de comentarles también, en el pólipo que les mostré, tampoco es un tejido viable, ¿no? Pero es más delgado. ¿Notan esta diferencia de zonas de estas con estas? Todo esto es estas son zonas de autólisis. Entonces aquí hay extensas zonas. Lo único que vale de este pólipo es la puntita, como siempre. Mire, aquí se ven glándulas.
Pero lo de acá ya son glándulas sueltas. Entonces, ¿qué habrá aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado ahí, señor Guerrero? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado ahí, señor Guerrero? Señorita Sarmiento, ¿qué habrá pasado ahí, Rebequita? ¿Qué habrá pasado? Siempre se olvidan ustedes, yo tengo que estar ahí, dale al mismo y al mismo como en los ataques. Lo que ha pasado ahí es que el tejido no se ha fijado bien, no ha estado en contacto con el formol, y miren cómo se daña el tejido cuando no está en contacto con el formol. ¿Y por qué sucede eso? Usted saca el útero, pese a que este útero tenía un huecote grandote en el istmo de 8 centímetros, porque primero parece que sacaron ese tremendo mioma, 25 centímetros, 2 kilos de peso, y para tener maniobrabilidad en la cirugía, ¿no? Entonces, primero sacaron el mioma y luego sacaron el útero. Y, insisto, dejaron un hueco grande en el istmo, y por ahí debía haber entrado el formol a la cavidad uterina, pero no ha permitido algún tejido, algún segmento de tejido que ingrese el formol a la cavidad uterina. Y si no ingresa el formol a la cavidad uterina, el tejido se autoriza, ¿no es cierto? Entonces, y peor, la parte más interior de un tejido. Se puede, algo, aunque sea con el olorcito, fijarse alrededor del pólipo, pero ya la parte central del pólipo ya no, porque adicionalmente ya dijimos que el formol no es el mejor fijador, porque penetra ¿cuántos milímetros por hora? ¿Se acuerdan? Penetra 1 milímetro por hora y no más de 1 centímetro. ¿Sí? Y no más de 1 centímetro. Por eso los cortes de autopsia, por ejemplo, no pueden tener un espesor mayor a 1 centímetro. Y los cortes para patología quirúrgica, los cortes macro, no pueden tener un espesor mayor a 0.5 centímetros. ¿Por qué? Porque el formol no penetra. Eso es todo, señores.